El primer sismógrafo se creó hace casi 2000 años. El tsunami del año 2004 provocó olas de 30 metros de altura. Para ser nombrado terremoto, debe tener una intensidad mayor de 6 grados Richter. Solo se perciben alrededor de 100.000 temblores al año en todo el planeta. En el cinturón del fuego están alrededor del 75% de los volcanes del mundo. Un terremoto puede tener cientos de réplicas. Qué interesante información nos acaban de compartir hace unos momentos con nuestra numeralia. Sí, 100.000 temblores al año solamente. Solamente. Hay nada más. Es decir, podemos concluir que en realidad, además de estos temblores, hay cientos o miles de réplicas. Conclusión, todo el tiempo está temblando en nuestro país. Pues sí, tiene lógica porque el planeta se mueve, las placas tectónicas se mueven y a lo mejor no percibimos un temblor tan fuerte, pero pues sí está temblando. Exacto. Y bueno, consideremos que apenas hace 2000 años se inventó el primer detector de sismos. Entonces, estamos relativamente conociendo correctamente cómo es que funciona todo esto. Así es. Y esa que estamos escuchando, esa es la alerta que nos avisa a nosotros que tenemos un mensaje particularmente preparado para ustedes ahí en la Tierra y tiene que ver con cultura vial muy necesaria en nuestra ciudad. Además, entonces, pongan atención, vamos a ver esto y regresamos. Luego los experimentos. Vamos y venimos. Si te trasladas en moto, recuerda que es indispensable llevar las luces encendidas. Deben ir a bordo solo el número de personas permitidas y no olvides ponerte el casco tú y tu acompañante. En la noche, aditamentos luminosos para ser más visibles. Artículo 37, fracción terceras, inciso A, B, C y D. Aquí en la nave nos preocupamos mucho por cuidar todos los recursos que tenemos y hacer la menor cantidad de desperdicios posibles. Así que ustedes también pueden hacerlo en nuestro planeta Tierra, que hay que cuidar muchísimo. Aquí te dejamos este tip para que aprendas a hacerlo. Una buena forma de ayudar al medio ambiente es recolectar las botellas de PET, las que se utilizan para refrescos, aguas y otras bebidas. Estas pueden utilizarse para fabricar ropa, reciclarse e incluso para construir casas. Así que en la etapa de recuperación del sismo nos pueden ser muy útiles. Cuídalas y conserva las tapas de las mismas. Hola Dani, hola Pisu, bienvenidos de nuevo a la Tierra. El día de hoy vamos a hacer un experimento que va a demostrar un principio que se conoce como explosión de polvo. Nosotros le vamos a llamar el aliento de dragón, y precisamente este es un efecto que surge cuando tú dispersas un polvo muy fino en donde entra en contacto con el fuego. Normalmente los polvos finos ocupan poco espacio cuando están compactados, pero si tú le soplas y generas una nube en donde se dispersen las partículas del polvito, cada partícula de polvito va a estar rodeada de mucho oxígeno y ocupa el polvo en general un espacio muy amplio, un área de espacio muy amplia, y por eso cuando una se empieza a encender, se continúa la reacción en cadena de la explosión de polvo. Esto es algo que suele suceder, por ejemplo, en minas de carbón o en molinos donde se trabaja con harina, y ya existen diferentes mecanismos para evitar este tipo de accidentes. Nosotros lo vamos a hacer preparando una mezcla. Básicamente lo que necesitamos es fécula de maíz, que vamos a introducir en algún dispositivo que nos permita soplar a través de él y que nuestro polvo fino se disperse de forma adecuada. Entonces, ya que tenemos nuestro tubo lleno de este polvo fino, como pudieron ustedes ver, en realidad la fécula de maíz no es una sustancia que se queme por sí misma, solo se quema cuando se dispersa el polvo y cuando está en contacto con la flama. Vamos a correr otro. Como pueden ustedes ver entonces, este es el efecto de aliento de dragón utilizando fécula de maíz y un sistema para dispersar el polvo. Continuando con experimentos en donde explotamos cosas o hacemos que se enciendan, con toda la precaución que esto requiere, no intenten hacerlo ustedes en su casa. Vamos a continuar con dos experimentos. Uno va a ser, vamos a simular un motor de cohete utilizando un garrafón de agua en donde vamos a mezclar alcohol, lo vamos a agitar y esto va a generar que el alcohol se evapore y la atmósfera que está dentro de la botella se sature de alcohol. Tú vas a acercar una flama y esto va a ser el principio de los cohetes. Los cohetes se elevan precisamente porque en una cámara cerrada
hay gases calientes que se prenden y solo pueden salir por un pequeño orificio y eso hace que el cohete se eleve. Y vamos a verlo utilizando alcohol y este garrafón. Por otro lado, vamos a hacer otro experimento que llamamos manitas calientes, en donde vamos a utilizar una solución de burbujas por donde vamos a hacer pasar un gas flamable. Y después vamos a mojar nuestra mano para que quede una película de agua que nos proteja. Vamos a tomar las burbujas y las vamos a encender. Como las burbujas vienen llenas de este gas flamable, vamos a ver cómo se encienden. Como esto implica fuego, tenemos que tener toda la seguridad ante todo, entonces nos vamos a mover a otro sitio donde podamos hacer los experimentos sin ningún riesgo. Bueno, donde ya estamos en una zona de seguridad donde podemos hacer el experimento sin riesgo, vamos a hacer primero el de la botella que simula el motor de un cohete. Entonces ponemos el alcohol, lo alejamos para evitar riesgos y agitamos. Bueno, pues espero que les hayan gustado los experimentos de hoy y nos vemos pronto. En esta ocasión tengo una excelente aplicación que recomendarte. Se trata de una aplicación que nos permite recibir notificaciones acerca de algún movimiento telúrico, acerca de algún huracán o algo relacionado con un volcán, es decir, con fenómenos naturales. Y la aplicación tiene además otra gracia muy relevante. Está desarrollada por un niño mexicano, Diego Ramírez Calvo, de 13 años. Muchas gracias por la oportunidad de que mexicanos integren tecnología que nos ayude a estar más seguros. La aplicación se llama Save Life Alert y nos va a permitir justamente recibir notificaciones cuando detecta ya sea un movimiento telúrico, un huracán o algún volcán, y nos permite conocer cuáles son no solamente la intensidad y la información relacionada con dicho evento, sino información relacionada con la ayuda que pudiéramos en un momento dado requerir. La aplicación, por supuesto, se encuentra en español y es gratuita, así que te invito a que la bajes y que invites a tus papás y en general a todos tus amigos y familia a que bajen una aplicación de este estilo. La posibilidad de recibir una notificación y estar alertas ante un evento de este estilo vale muchísimo la pena. Por lo pronto, te invito a que veas lo siguiente. Se trata de no creerse. El mayor terremoto jamás registrado sucedió en Valdivia, Chile, en 1960. Hundió la ciudad 4 metros debajo del nivel del mar y provocó la erupción de un volcán. Los terremotos pueden alterar el eje de rotación de la Tierra. Los más grandes registrados han acortado el día en 1.8 microsegundos. No se puede predecir cuándo sucederá un terremoto, pero sí se puede tener información sobre dónde hay riesgo de ellos. Los terremotos pueden activar volcanes que se encontraban en reposo. Algunos animales pueden percibir los temblores que anteceden un terremoto e incluso las señales eléctricas de las rocas subterráneas. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó. Esa es la parte que de verdad yo no disfruto del programa, pero bueno, es inevitable. Así es. Como inevitables justamente son los movimientos telúricos que se dan en países como el nuestro, que como hemos visto a lo largo del programa, suceden prácticamente todo el tiempo. Y es normal, Dani, que tengamos emociones a flor de piel. Es Por normal supuesto. que nos sintamos temerosos, ¿verdad? Y es súper importante tenernos paciencia en nuestros procesos y en todo el proceso de recuperación del país entero, porque es poco a poco. Claro, pero puedes tener la certeza de que poco a poco vamos a ir recuperando la normalidad y tú particularmente poco a poco te vas a ir sintiendo mucho mejor. Así es, y si tú estás bien, puedes ayudar a los demás también. Esto es bien importante y por último y para cerrar el programa es importante para nosotros y para todo el staff que colaboramos en Capital 21 y en Qué Rayos hacer un reconocimiento a ti, a todos nosotros, a toda la ayuda que de manera desinteresada hemos visto que se ha dado y que ha hecho de este evento un evento mucho menos duro
de llevar. Entonces, felicidades y gracias a todos los que han estado colaborando y resaltar la importancia de que habiendo pasado la emergencia, la reconstrucción de nuestro país requiere nuevamente de todo nuestro apoyo y toda nuestra participación. La ayuda se sigue necesitando, aunque ya no estemos en un momento de crisis tan fuerte como fue la primera semana. Pero se necesita todavía donaciones, reconstrucción, mucha ayuda psicológica también, así que hay que estar pendientes y hay que mantenernos unidos. Mantenernos unidos, me quedo con esa frase, Dani. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.